Hola, mi nombre es Ricardo Montero Stelio, soy compositor y director de orquesta. Este día vengo a hablar sobre cómo la práctica de la música incide en el desarrollo de funciones ejecutivas en el ser humano. Esta conferencia magistral está en el marco de las séptimas Jornadas Académicas de Ciencias de la Música 2020, en su modalidad online, organizadas por el Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito, Ecuador. Sean ustedes bienvenidos. Se ha hablado por décadas que la música hace más inteligente al ser humano, pero nunca se ha explicado el cómo. Ya los griegos, muchos años atrás, pensaban que para que un hombre sea considerado instruido, debería haber estudiado las 7 artes liberales que estaban encerradas en lo que ellos llamaban el trivium y el quadrivium. El trivium comprendía a su vez a la gramática, la dialéctica y la retórica, mientras que el quadrivium estudiaba a la aritmética, la geometría, la astronomía y miren ustedes, a la música. Era la música una asignatura importantísima y esencial ya para los griegos siglos atrás. Parecería que la música por simple acto de magia logra de alguna manera cambiar el cerebro del ser humano aparentemente en su funcionamiento. Según esta hipótesis, simplemente escuchando alguna melodía de Mozart ya seríamos más inteligentes, existiendo hoy por hoy a la venta inmensos catálogos de obras de este gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart a manera de recetario de cocina que nos proporcionarían mayor o menor incremento de inteligencia como si se tratase de alguna ingesta calórica o nutricional. Pero queda una pregunta en el horizonte. ¿Por qué solo Mozart? ¿Por qué no Beethoven? ¿Por qué no Bach? ¿Por qué no Verdi? ¿Por qué no Madonna? ¿Por qué no Maluma? En este sentido, pero ya en el plano científico, se ha caminado sobre la hipótesis de que al escuchar música que es nuestro agrado, o al interpretar en un instrumento musical, música que es nuestro agrado, o sentir afinidad por esta música, por esta acción, los niveles de dopamina, la hormona de la felicidad, como le llaman, relacionada a la motivación y el placer, sus niveles aumentan en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor o mensajero químico responsable de que se produzcan mejores conexiones neuronales. La dopamina cumple papeles muy importantes en la regulación del comportamiento humano y la cognición. Por todo esto, cuando los valores de dopamina crecen en nuestro cerebro, pues nuestra máquina de pensar, por así decirlo, trabaja mejor. Mientras esos niveles se mantienen arriba, situación que concuerda con el llamado efecto Mozart. Este efecto Mozart dice que si estudiamos algunas obras de Mozart, sobre todo algunas sonatas, tenemos un periodo en el cual somos más inteligentes. Sin embargo, este periodo justamente coincide, de lo que se ha podido estudiar, justamente coincide con el efecto de niveles elevados de dopamina en el cerebro, lo que facilita una mejor conexión neuronal, una mejor sinapsis y provocaría que el intercambio de información entre neuronas sea mejor. Bueno, más allá de los neuromitos como el efecto Mozart, del que aparentemente hablamos de esta magia de escuchar Mozart y ningún otro compositor más, lo cual le ha llevado muchos réditos económicos a su autor, lo que sí hemos podido determinar es que la música ha podido cambiar la estructura del cerebro, algo así como cambiar el hardware de nuestro cerebro. Esto lo hemos podido observar gracias a que hoy por hoy, en el siglo XXI, contamos con herramientas tecnológicas como la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones, entre muchos otros instrumentos que nos permiten observar en tiempo real cómo está funcionando el cerebro y cómo está estructurado. Según estudios del doctor Gottfried Schlauch del Instituto de Medicina de Harvard, la porción del cerebro que une a los dos hemisferios, denominada cuerpo calloso, en los músicos hombres puede crecer hasta un 25% más en comparación con los no músicos hombres. Este aumento de tamaño considerablemente notorio en la parte anterior del cuerpo calloso es justamente la relacionada con el lóbulo frontal del cerebro encargado de las funciones ejecutivas. Hablaremos de esto más adelante.
Un cuerpo calloso más grande es similar como a una gran avenida con más carriles para transitar. Mientras más carriles tenga, mejor fluirá el tráfico. En ese sentido, un cuerpo calloso mayor mejores conexiones neuronales interhemisféricas provocará. Situación similar ocurre con el cerebelo, encargado de decodificar la información visual proveniente de nuestros órganos sensoriales de la vista. El cerebelo representa a tan solo el 10% del volumen total de nuestro cerebro, sin embargo podría albergar hasta el 40% de nuestras células nerviosas, de un total de 100.000 millones de células nerviosas o neuronas. En los hombres con instrucción musical el cerebelo presenta mayor densidad, casi igual que el cerebelo de una mujer común. Hace un momento habíamos dicho que el cuerpo calloso de los hombres que han recibido instrucción musical es mayor hasta un 25% a los hombres que no han recibido instrucción musical. ¿Por qué esta afirmación solamente de los hombres? Porque se logró comprobar que el cuerpo calloso de la mujer de por sí es más grande. Asimismo, en el aspecto del cerebelo se ha podido encontrar en toda la bibliografía estudiada que el cerebelo de la mujer presenta ya una densidad de células nerviosas mayor a la del hombre. Sin embargo, los hombres que tienen instrucción musical podrían presentar la misma densidad de células nerviosas. En lo referente al cuerpo calloso de mayor tamaño, como habíamos dicho, en personas que han recibido instrucción musical y que han practicado o practican algún instrumento musical, Schlau supuso que podía haber un aspecto predeterminante para esto, es decir, que los individuos que presentaron esta característica ya presentaban un cuerpo calloso más grande antes de la instrucción musical. Por ello, se realizó un estudio longitudinal con sujetos que presentaban inicialmente igualdad de condición en el cuerpo calloso y notaron que luego de un periodo significativo de la práctica de un instrumento musical, aproximadamente 6 meses comenzaron a verse ya los resultados, su cuerpo calloso empezaba a presentar cambios en su tamaño en comparación con el cuerpo calloso de los individuos del grupo de control, los que no estudiaban música. Estos son algunos de los muchísimos ejemplos que podremos encontrar en estudios y artículos científicos de cómo la música podría modificar la estructura del cerebro humano, mas no simplemente con escucharla, a pesar de que ya la escucha hace un muy buen trabajo. Se recomienda además que hay que llevar a una acción, a la acción de ejecutar un instrumento musical, sea cual sea este. Pero, ¿será acaso que un cuerpo calloso más grande, un cerebelo con mayor concentración de células nerviosas, nos hacen más inteligentes? ¿Será que la inteligencia depende del tamaño del cerebro? Recordad que el tamaño del cerebro de Albert Einstein, uno de los físicos más grandes del siglo XX, uno de los genios de la humanidad, no presentaba diferencias sustanciales con respecto al cerebro de cualquier otro mortal. Su peso era casi el mismo. Se presume que en la densidad pudo haber cambiado en algunas zonas, sin embargo, sus diferencias no son demasiado sustanciales. Entonces, ¿será que la música nos hace de alguna manera especiales? Pero volviendo al tema, al parecer la música nos haría más inteligentes. Pero ¿cómo podríamos medirlo? Deberíamos partir primero definiendo qué es la inteligencia. Para muchos, la inteligencia es la capacidad de recordar la información, de almacenar conocimiento. Para otros es la facultad que tiene la mente para aprender, para entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Ya Gardner definía la inteligencia como la capacidad de resolver problemas cotidianos. Sea cual sea nuestra definición de inteligencia, todo apunta a que es la facultad del ser humano para resolver un problema, pero esto requiere del aporte de una serie de procesos intelectuales. Es aquí donde entran en juego los llamados procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son los que permiten el conocimiento y la interacción con el mundo que nos rodea. Se puede clasificar dos tipos de procesos: los procesos cognitivos básicos o elementales y los procesos cognitivos complejos o superiores.
Entre los procesos cognitivos básicos tenemos la atención, la memoria, la percepción y la sensación, mientras que los procesos cognitivos complejos pueden contarse al pensamiento, al lenguaje, a la motivación, al aprendizaje, entre otros. Al parecer, entonces, la música podría ayudar a desarrollar los procesos cognitivos. Sin embargo, aún no hay muestra de cómo se lleva a cabo esto. Sin embargo, ya se observan resultados de test de inteligencia como el test de matrices de Raven, que muestra cómo la música y su práctica podría darnos resultados reveladores en individuos al momento de aplicar este test. Sigamos adelante. Todos los procesos cognitivos, sean estos simples o básicos, complejos o superiores, tienen como resultado un individuo capaz de resolver problemas y comprender la realidad. Sin embargo, esto lo podemos hacer gracias a las funciones ejecutivas, que no son más que funciones cognitivas superiores relacionadas a los procesos cognitivos superiores de los que hablamos hace un momento. Las funciones ejecutivas se pueden definir como el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular la propia conducta. Es decir, las funciones ejecutivas son las que nos permiten establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar un plan de acción dirigido a una meta. Es interesante saber además que las funciones ejecutivas aparentemente se comandan desde el lóbulo frontal del cerebro, justamente la porción con la que tenía relación la parte del cuerpo calloso que se desarrollaba en mayor medida. Recuerden, el cuerpo calloso que unía los dos hemisferios, la parte más gruesa era la que estaba relacionada con nuestro lóbulo frontal. En esta definición entran absolutamente todas las actividades del ser humano. Todo lo que nos lleve a alcanzar una meta o a cumplir con un objetivo involucra a las funciones ejecutivas, y el desarrollo que existe de ellas nos permitirá llevar con mayor o menor éxito dichas actividades. Desde cepillarnos los dientes hasta tocar el concierto en mi menor de Felix Mendelssohn o jugar fútbol. Pero, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? ¿Son varias o es una sola? Son varias, definitivamente, y hay autores que enumeran y describen un número superior a 24, mucho más, casi más de 3 decenas. Pero entre las más importantes vamos a anotar las siguientes: inhibición, cambio o flexibilidad, control emocional, iniciativa, iniciación, monitoreo, planeamiento, memoria operativa. Como digo, se enumeran muchas más, pero están directamente relacionadas a estas que acabo de enunciar. Bueno, vamos a describir cada una de las funciones ejecutivas que hace un momento enumeré. Vamos a empezar por la inhibición. La inhibición es la capacidad de interrumpir nuestra propia conducta en el momento oportuno, lo que incluye tanto acciones como pensamientos y actividad mental. Lo opuesto es la impulsividad. Si tenemos debilidad para interrumpir la acción dirigida por nuestros impulsos, somos entonces considerados personas impulsivas. Otra de las funciones ejecutivas importantes es la relacionada con el cambio o la flexibilidad de pensamiento. Es la capacidad de pasar libremente de una situación a otra y para pensar con flexibilidad con el fin de responder adecuadamente a una situación determinada. La otra función ejecutiva que vamos a mencionar es la de control emocional. Es la capacidad de modular respuestas emocionales de modo que utilicemos pensamientos racionales para controlar nuestros sentimientos. Asimismo encontramos a la función ejecutiva de la iniciación. Es la capacidad de iniciar una tarea o actividad y para generar de una manera independiente ideas, respuestas o estrategias capaces de solucionar ciertos problemas. Si no tuviésemos esta función ejecutiva de la iniciativa y de la iniciación, no podríamos ser capaces de iniciar ninguna actividad, de perseguir ninguna meta o de cumplir ningún objetivo que nos planteemos. Dar ese primer paso, saber por dónde debemos empezar. Continuamos. Ahora es el turno de la función ejecutiva de la memoria operativa.
Es la capacidad para mantener información en nuestra mente con el propósito de cumplir una tarea. Es la forma de memoria responsable de almacenar temporalmente y procesar la información en tanto se llevan a cabo las tareas cognitivas relacionadas con esa información. Asimismo, encontramos a la planificación, esta función ejecutiva muy importante, que nos dice que es la capacidad de mantener las exigencias de una tarea orientadas tanto al presente como al futuro. Es la capacidad de nosotros saber cuáles son los pasos que debemos realizar para cumplir con una tarea, para cumplir con un objetivo y alcanzar una meta. Cuáles van primero, cuáles van en el intermedio, cuáles irían al final. Es como armar una obra. Primero tenemos la partitura, la leemos, la analizamos, empezamos a interpretar el texto y luego pues agregamos todo el valor agregado de la interpretación, resolviendo problemas técnicos y hasta que llegamos a darle un valor agregado propio de acuerdo al estilo, de acuerdo a la época, etcétera, etcétera. La organización, otra de las funciones ejecutivas, es la capacidad de poner orden en el trabajo, en el juego y tiempo libre. La capacidad que debemos tener para determinar y respetar los espacios de tiempo dedicados para nuestras labores cotidianas, ingesta de alimentos, diversión, descanso, etc., sin que ninguna sobrepase o perjudique a las demás. Monitorización. Es la capacidad de hacer el seguimiento de nuestras propias realizaciones y de medirlas o evaluarlas en relación a un estándar previamente fijado sobre lo que se necesita o lo que se espera. A lo largo del último tiempo me he permitido hacer una investigación para poder descubrir si en verdad la música podría cambiar de alguna manera los procesos cognitivos, podría ayudar a desarrollar los procesos cognitivos de las personas que estudian o que realizan una actividad musical. Esta investigación se ha venido realizando con los integrantes de la Orquesta Ecuador Sinfónico, con la OES, de la cual soy su creador y director por ya los últimos 3 años y medio que tiene de vida esta joven orquesta. En esta agrupación hemos podido recibir a jóvenes de 5 países de la región, obviamente Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba y México. A estos chicos se les ha aplicado 2 test psicométricos, el test EFECO y el test de Raven. El test de EFECO es un test de autorreporte, que quiere decir que respondemos de acuerdo a lo que conocemos y observamos de nosotros mismos. Nos permite medir el desarrollo de las funciones ejecutivas directamente, mientras que el test de matrices de John Raven nos permite observar la inteligencia general. He tomado una población de la orquesta, por la OES han pasado casi 200 integrantes en estos 3 años y medio. Sin embargo, he tomado una muestra de la población de 34 individuos a los cuales se les aplicó estos test. De esta muestra de 34 integrantes, 18 eran mujeres y 16 eran varones, con una edad comprendida entre los 9 y 33 años. Eran músicos de las especialidades de violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, trompeta, guitarra, piano y canto. De los resultados universales de Raven, se estima que de la población general, este test, hay que hacer la siguiente aclaración, este test es acultural, no depende de la cultura del ser humano ni de la instrucción o de la formación académica que tenga. Se lo enfrenta a ciertas imágenes, a ciertas matrices que no tienen nada que ver con lo que se les puede enseñar en las escuelas o los colegios. Por lo tanto, no importa si el estudiante incluso es un analfabeto como un doctor en filosofía de cualquier especialidad. Sigo con esta aclaración, el 5.5% de la población ordinaria en el mundo obtendría una inteligencia muy superior. Sin embargo, en la OES los resultados fueron del 37%. Es decir, que el 37% de los individuos
de la muestra poblacional alcanzó una inteligencia muy superior, cuando se estimaba que solo sea el 5.5%. El 33% de la población obtuvo inteligencia superior. Lo esperado en este caso era 15%, es decir, obtuvo más del doble. El 27% obtuvo inteligencia normal superior, mientras que lo esperado era el 19%. Asimismo, solamente el 3% obtuvo resultados de inteligencia normal, mientras que el estimado de la población ordinaria mundial era del 21%, es decir, 7 veces menos. Más allá de esto, que ya muestra resultados asombrosos de todos los integrantes, podemos observar otras situaciones. Vamos a ver algunas gráficas para que ustedes puedan entender cuáles son las diferencias entre los estimados, lo que se esperaba, y los resultados obtenidos de la aplicación del test de Raven. De la aplicación del test de EFECO, que mide las funciones ejecutivas como monitorización, inhibición, flexibilidad, control, planificación, organización, iniciativa y memoria, encontramos datos realmente muy interesantes. Se pueden observar los siguientes resultados. Del grupo de estudio, las funciones ejecutivas mejor desarrolladas son flexibilidad, planificación, organización y monitorización, seguidas muy de cerca por funciones ejecutivas como el control, la iniciativa, la memoria y la inhibición. Seguimos realizando estudios de cómo la música podría incidir en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Todavía los resultados arrojados no son conclusivos, debido a factores como otras disciplinas que realizan los miembros de la población de estudio, tiempo de estudio de la música en años, días a la semana, horas por día, situaciones socioeconómicas que podrían afectar al desempeño académico o a la concentración de los estudiantes que deban trabajar o que deban cuidar a un familiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, de los resultados obtenidos con Raven podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que la música ayudó a un desarrollo de la inteligencia general muy importante en comparación con los resultados que se estiman de la población mundial. Es importante mencionar que aún obteniendo resultados de inteligencia general o funciones ejecutivas muy desarrolladas, la música, además de esto, influye de tal manera en el ser humano que lo hace sobre todo y ante todo un ser sensible, un ser crítico, creativo y solidario, capaz de contribuir de esta manera a la construcción de una mejor sociedad. He podido ver a lo largo de todos estos años que he trabajado con niños y con jóvenes cómo la música ha cambiado sus vidas. Trabajan en equipo de una manera tan fraterna, tan solidaria, pueden salir adelante, son tolerantes, son disciplinados, son responsables, son respetuosos. Incluyen a todos, no hay nadie que se excluye. En una orquesta no hay roles de género, no hay un instrumento para el hombre y otro para la mujer. Todos ocupan un lugar de acuerdo a sus capacidades, no porque sea hombre o mujer. No existe en este aspecto roles de género dentro de la orquesta. Y así podríamos nosotros observar muchísimos valores y principios que se desarrollan con la actividad musical. La libertad, por ejemplo, todos son libres cuando tocan un instrumento. La igualdad, no importa qué instrumento tocan, todos son importantes al momento de ejecutar su instrumento en la orquesta. Estos y muchos otros ejemplos nos pueden dar las muestras de que la música, más allá de desarrollar nuestros procesos cognitivos, nuestra inteligencia general, nuestras funciones ejecutivas, hacen del hombre un mejor ser humano. Muchas gracias.